Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir, con todo el respeto, es que no tengo ninguna sintonía con Podemos, ni en lo que respecta al programa, ni a las herramientas, ni, aunque esto es irrelevante, a las personas a las que conozco muy bien desde hace muchos años. Lo primero que tengo que justificar es la falta de sintonía programática. Yo no soy un socialdemócrata, por razones de fondo. Creo que los proyectos que tienen un cariz cortoplacista disponen de un alcance muy limitado. Y creo que si esos proyectos no cuestionan siquiera incipientemente el capitalismo, hay algo que huele mal por detrás. El discurso de la casta no es un discurso anticapitalista. Es un discurso que pueden compartir perfectamente muchos empresarios de corte neoliberal que rechazan la casta porque entienden que es un mecanismo que les detrae impuestos en provecho de un grupo humano corrupto. La propia ausencia de cualquier consideración en lo que respecta al discurso de la cúpula de Podemos, en lo que se refiere al colapso, creo que sitúa una traba programática difícil de solventar. Acabo de formular, bien es cierto, una cautela. Yo sé de sobra que hay gentes en Podemos que no comparten las perspectivas que, por ejemplo, se derivan de ese borrador de programa económico que dos de los economistas socialdemócratas más tradicionales entre nosotros han decidido promover en los últimos años, en los últimos días, y que creo yo que no plantean ningún discurso fundamentalmente diferente, aunque probablemente esto es lo que se busca, con respecto al que plantea la izquierda tradicional de siempre. En segundo lugar, debo señalar que siendo yo un profesor de ciencia política, Podemos ha asumido las reglas de lo que en ciencia política se llama un partido atrápalo todo. Un partido que renuncia a sus presuntas señas de identidad ideológicas con la vista puesta en ampliar sin más el espectro de sus respaldos electorales. Claro, lleva uno muchos años en el movimiento pacifista y antimilitarista para escuchar eso de que necesitamos un ejército que garantice la soberanía. O para escuchar eso de que no somos ni de izquierdas ni de derechas, o para invitar al Papa a visitar Vallecas. Pero si el objetivo fundamental es allegar votos, yo entiendo todas esas medidas. Uno de los dirigentes de Podemos, o esquivaré nombres, amigo personal durante muchos años, recuerdo que me envió un correo electrónico por la mañana, el día en que la selección española de fútbol iba a disputar la final del Mundial de Fútbol en Sudáfrica. El correo era una convocatoria de manifestación en la plaza de Lavapiés en Madrid en el caso de que la selección española ganase el partido que se debía disputar por la tarde, para celebrar ese triunfo con banderas republicanas. Permitidme que sugiera que aquí hay un retrato, a mi entender, muy rico de una filosofía de fondo. Uno no cuestiona la miseria ingente vinculada con el uso alienante del fútbol, simplemente la recubre con una bandera republicana que, por cierto, no es la mía, pero creo que en ese contexto estaba siendo objeto de un mancillamiento. En este sentido, el otro día un colega en el País Vasco me dio un consejo que yo tomé en serio. Dijo: cuando escuchemos las declaraciones de los responsables de Podemos, tengamos bien claro que no están pensando en nosotros. Están procurando atraer a votantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de UPyD. De tal forma que nuestro mundo, para bien o para mal, es hoy distinto desde el de Podemos. Y de tal forma, por añadidura, que debemos empezar a aprender a situar a Podemos en la misma retahíla en la que colocamos al Partido Socialista, al Partido Popular, a Izquierda Unida, a UPyD y a Podemos. Señalaré en tercer lugar, y esto me parece que remite a problemas muy graves, que vivimos un momento extremadamente singular, en el que mucha gente se deja llevar por una legítima ilusión que coincide en el tiempo con una dramática desmovilización en el terreno social y en el terreno laboral. Algo que obliga a pensar, ojo, yo no estoy culpando a Podemos de esto, aunque creo que alguna responsabilidad tiene al respecto. Lo que me sorprende
es que la cúpula dirigente de Podemos y muchos de sus militantes de base no le otorguen ningún relieve a esto que está ocurriendo. Pareciera como si nos instalásemos en una lógica mágica que invitase a concluir que vamos a resolver nuestros problemas dentro de un año ganando unas elecciones que nadie sabe si se van a ganar. Y que en cualquier caso, si se ganan, se ganarán de forma que obligará a pactos con otros que arrastrarán en provecho de ideas que tal vez no son las que tiene dentro de la cabeza mucha de esa gente. Yo tengo muchos amigos muy respetables en Podemos, pero me parece que el retrato robot de la persona que está ahí y esta fórmula, la persona que está ahí, tiene su riqueza, porque no está claro si debemos hablar de activistas, de militantes, de miembros. Muchas de esas gentes son activistas de Facebook, cuya movilización consiste en darle al me gusta y al compartir. Y esto es un retroceso dramático con respecto a los 3 o 4 últimos años que yo vinculo con el movimiento del 15 de mayo. Formulo una última observación. He dicho antes, y voy a presumir de esto, que conozco muy bien a los responsables de Podemos. A algunos les he dado clases, con algunos he compartido cañas en demasía, por lo que he tenido la oportunidad de comprobar. Bueno, en el momento presente piensan que encabezan un proceso que son ellos los que guían. Creo que hay que mantener al respecto cierta prudencia y concluir que hay datos que invitan a llegar a esto, a la conclusión de que son más bien rehenes de un proceso que otros han ideado. No estoy invocando ahora ninguna tesis conspiratoria. Me estoy limitando a certificar que resulta difícil creer que los dos grandes partidos españoles han lanzado ya la toalla y que piensan que no tienen nada que hacer electoralmente. A buen seguro hay tramas muy sólidas que le invitan, por ejemplo, al Partido Popular a buscar la confrontación con Podemos, que es la manera de movilizar el voto del miedo, algo que da cuenta de por qué una fuerza política como Podemos, que no está en ninguna lucha, que no ha hecho objetivamente nada más que personar a sus dirigentes en los estudios de televisión, va subiendo en las encuestas, si hay que dar crédito a esto. Obviamente va subiendo por los deméritos de los demás y no por los méritos propios. Yo creo que Podemos es un movimiento ficticio. Es decir, la importancia que se le está dando a este movimiento procede de un intento por parte de la clase dominante de distraer la atención. Es decir, hasta el surgimiento, hasta las elecciones europeas de mayo de este año, existía un importante descontento social, que era el movimiento de los indignados, que era el movimiento de los scratches, que era el movimiento contra los desahucios, y todo eso ha pasado a un segundo plano, y lo que han puesto en primer plano y lo que están poniendo continuamente es a un fantasma, un fantoche, que es Podemos, que trata de agrupar el descontento en un movimiento ambiguo y absolutamente creado por el propio sistema para destruir o para distraer, digamos, la atención del movimiento. Entonces, el futuro de Podemos es cero. Podemos no va a hacer nada, no quiere hacer nada y no puede hacer nada además, porque los problemas en este país no se van a solucionar por medio de los votos, ni por medio de unas elecciones, ni por medio de una nueva mayoría parlamentaria, ni nada de eso. Es decir, si no hay una destrucción previa del Estado, no hay ninguna posibilidad de lograr cambios fundamentales y los derechos y las libertades que corresponden a las personas de este país. Y Podemos no es nada en contra de este Estado, sino que forma parte del propio Estado. Es una creación del propio Estado para capitalizar todo ese descontento en más de lo mismo. En nuevas elecciones, en nuevos programas electorales, en sembrar ilusiones, etc. Creo que, dada la situación de extrema gravedad en las calles, de la miseria generalizada, de tantos millones de gente desesperada,
era evidente que tenía que surgir algo como Podemos o parecido, que además ha sido impulsado por los mismos medios privados que tanto critican a veces, ¿no? Sin esa ayuda de La Sexta, de Cuatro, etcétera, etcétera, pues Podemos no hubiera llegado a tantos millones de personas y de forma tan rápida y sencilla. Podemos recoge todo ese descontento y lo resume a la lucha electoral, cosa que impide que evidentemente se desarrolle una lucha más seria y contundente en las calles, porque si la gente cree que votando Podemos se van a solucionar todos los problemas, pues si votando se puede solucionar todo, ¿para qué nos vamos a jugar multas o incluso penas de prisión luchando en las calles? Es decir, crea una falsa esperanza al pueblo, con el peligro que ello conlleva, porque hay gente que está muy desesperada y que cuando vea que Podemos no pone solución a sus problemas, pues desgraciadamente muchos van a acabar muy mal. Podemos recoge todo eso y sus líderes, aprovechándose de esta situación, engañan a la gente y bueno, pues el ego de Pablo Iglesias seguramente conseguirá llegar a presidente del gobierno, pero igual que Syriza en Grecia, enseguida se va a comprobar que no pueden ni siquiera cumplir su programa de mínimas reformas, ¿no? Es una situación muy parecida a la de la transición, en la que los verdaderos revolucionarios eran tratados como terroristas, que así es como trata Podemos a los revolucionarios, y el PSOE pues generó una serie de ilusiones que con el tiempo se vio que no cumplieron ni lo que prometían, cosa que con Podemos va a pasar exactamente lo mismo. Pablo Iglesias es el nuevo Felipe González. Incluso ciertas cosas del programa del PSOE eran más radicales que algunas de las que propone Podemos. La inmensa mayoría de los votantes de Podemos ni siquiera se han leído el programa de Podemos, simplemente porque sale Pablo Iglesias hablando contra la corrupción, contra el paro, etcétera, etcétera, ya confían en él, ¿no? Porque sí es cierto que tanto PP como PSOE se lo han puesto en bandeja para que arrasen. Yo me he leído el programa y evidentemente hay muchísimos puntos que bajo el capitalismo son imposibles de llevar a cabo, como también hay multitud de ambigüedades. Hablan, por ejemplo, de libertades políticas. ¿Eso qué implica? Que van a legalizar al PCR, por ejemplo, que van a dejar de ejercer la represión contra el movimiento popular antifascista. Es decir, para eso tendrían que quitar la Audiencia Nacional, cosa que no tienen competencias para ello. O sea, es decir, aunque quisieran hacerlo, que tampoco tienen intención, no podrían hacerlo. La represión, que evidentemente la ejerce una clase sobre otra, la burguesía sobre la clase obrera, va a seguir existiendo con Podemos o sin Podemos. Así que nuestras libertades políticas no van a ser como creen algunos, jauja con Podemos. En su programa electoral también dicen que si un partido no cumple su programa una vez llegue al gobierno, que debe ser castigado. Ellos mismos no podrán cumplir su programa y al menos se podrá coger eso cuando lleguen al gobierno y echárselo en cara, ¿no? Y si ellos mismos dicen que tienen que ser castigados, pues que prediquen con el ejemplo. Podemos llega al gobierno y la gente sale a las calles porque sigue teniendo una situación de precariedad, de miseria, porque no han cumplido su programa, pues es evidente que la policía va a ejercer la represión. Se está viendo en Grecia, ahora que la gente empieza a salir a las calles contra el timo de Syriza, y se va a ver aquí. En Cataluña sabemos bien qué es eso, cuando Iniciativa als Verds, que sería Izquierda Unida, mandó a la universidad a los Mossos d'Esquadra a abrir cabezas de estudiantes que protestaban contra la privatización de la educación, contra el Plan Boloña. Es decir, que los mismos que prometían que lucharían contra la privatización fueron los que mandaron a los Mossos d'Esquadra a ejercer la represión contra los estudiantes en su justa lucha. Por lo tanto, con Podemos va a pasar exactamente lo mismo. Se está viendo en Andalucía con Izquierda Unida, de la manita del PSOE, como solo hace falta ver la situación de Andalucía, ¿no? Ni que hubieran mejorado las cosas. Además, Podemos ya está dejando claro, abriendo el camino a posibles pactos, tanto con Ciudadanos como puede ser con el PSOE. Es decir, que no es descartable que pase lo mismo que en Andalucía, pero en vez de Izquierda Unida sea Podemos. El caso es que haya pacto o no, aunque esté Podemos en el gobierno,
bajo el capitalismo es que la clase obrera no tenemos salida y Podemos, evidentemente, no solo no pretende acabar con el capitalismo, sino que pretende perpetuarlo. Hay mucha gente que cree que Podemos es un pasito más, gente que dice, no, es que Podemos no es la solución, pero es un pasito más. Pero bueno, es que para dar pasos hay que elevar la conciencia de la clase obrera, y Podemos no solo no la eleva, sino que la retrasa. Cuando sale, por ejemplo, Pablo Iglesias diciendo que está en la misma barricada que el Papa, es decir, en la misma barricada que el Vaticano y todos sus negocios sucios y genocidas, mientras luego silencia que detienen antifascistas, a brigadistas, que torturan a presos políticos, que hay una presa política con cáncer y sin calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se posicionan con el alcalde golpista fascista venezolano y luego silencia multitud de cosas aquí, dejan claro de qué bando están. También hace mucha gracia la gente que dice, no, es que tiene que hacer como Fidel Castro, que al principio no decía que era comunista. Sí, pero es que la diferencia es que Fidel Castro estaba con una revolución armada, y evidentemente haciendo una revolución armada tú puedes hacer según qué cosas, y Podemos solo pretende ganar unas elecciones en un estado donde la vía parlamentaria está totalmente agotada para poder cambiar las cosas. Mientras haya capitalistas en el poder, vamos a estar condenados a una vida de precariedad y miseria. También hay mucha gente que dice que con Podemos se puede hacer algo como lo que ha hecho el partido de Chávez y ahora Maduro en Venezuela, cuando el contexto es totalmente distinto. Si algo enseña el marxismo es analizar cada situación concreta. No podemos comparar el contexto de Venezuela, en el que por la vía parlamentaria sí ha sido posible hacer una serie de mejoras que evidentemente se han estancado, y es otro debate hasta qué punto van a poder seguir en el poder cuando los fascistas están tramando un golpe de Estado, cuando si no pones freno a eso de verdad, ellos siguen tramando y no van a descansar hasta hacerse con el poder. Pero en el Estado español los fascistas ya dejaron claro, alzándose con las armas, que no van a permitir que la clase obrera tenga ni un poquito de poder. Por lo tanto, la situación es totalmente distinta. Lo que no cuenta Podemos, como sí tienen en Venezuela, es con un pueblo armado dispuesto a defenderse de los fascistas, etcétera, etcétera. Hay multitud de diferencias. Hay gente que, pese a las incontables lecciones que ha dado la historia, sigue creyendo en la vía pacífica al socialismo, como gente que cree que en Venezuela hay socialismo, cuando realmente el poder lo siguen teniendo los capitalistas. Otra cosa es que, a diferencia de la burguesía española, que ya sabemos el carácter fascista que tiene, en Venezuela pues hay una burguesía más progresista que con el partido de Maduro ha permitido que se realicen una serie de reformas que han beneficiado a la clase obrera, pero eso no significa que la clase obrera tenga el poder. En Venezuela evidentemente sigue existiendo la explotación, siguen existiendo desigualdades abismales, etcétera, etcétera. Mientras no se acabe con la burguesía va a seguir haciendo de las suyas. Y desgraciadamente lo de Venezuela puede acabar como el Chile de Allende. La diferencia es que en Venezuela, bueno, pues hay más gente armada que estaría dispuesta a defender esos logros. Logros que están estancados porque las reformas dentro del capitalismo no dan más de sí, y ya han conseguido mucho porque el contexto, como decía antes, no es el mismo que en el Estado español, donde esa vía parlamentaria está totalmente agotada, y esas reformas en el contexto actual son imposibles. Claro, hay mucha gente que dice, no, es que hay que votar a Podemos porque al menos mejor que el PP y el PSOE son. Pero bueno, es que a mí que roben menos me da lo mismo. Yo lo que quiero es que nadie robe. Y Podemos evidentemente va a seguir teniendo a los capitalistas en el poder. Que ganar unas elecciones no es lo mismo que tener el poder. Ellos van a llegar al gobierno, pero las decisiones más importantes, como más de una vez ellos mismos han dicho, no las toma el gobierno, las toma la banca, las toma la oligarquía financiera, los más poderosos. ¿Qué podemos hacer si no votamos a Podemos? Pues multitud de cosas. La lucha está en las calles y no en el Parlamento, y en las calles desde luego hay muchísimas cosas por hacer. En todos los barrios, en casi todos los barrios hay luchas, hay multitud de mareas donde podemos intervenir. Es que no viva en una realidad paralela o virtual todo el día en internet o viendo La Sexta Noche, sabe que en las calles hay muchísimas luchas en las que debemos estar. Y como demostraron Gamon Ali Cambíes, antes de que hagamos la revolución,
que lo cambie todo, las pequeñas conquistas, las pequeñas reformas que podamos conquistar serán a base de lucha en las calles y contundente como sucedió en Gamonal. No hay otra salida, ojalá todo fuera más sencillo. Si votando se pudiera cambiar todo, no hubieran dado la vida tantísimos militantes por cambiar las cosas. Lo cómodo sería ir a votar y sentarse en el sofá. Nosotros también firmaríamos por eso, pero desgraciadamente las cosas no son así.